Universidad Central del Ecuador. Construcciones 2. Tema: hormigones sumergidos. Hormigones sumergidos. Se considera hormigón sumergido a aquel que en toda su vida útil va a estar en contacto con agua, ya sean para obras marítimas o fluviales. El hormigón sumergido corresponde al utilizado para ejecutar obras en instalaciones de puertos y bahías, pilas de puentes sobre ríos, estructuras para instalaciones de acueductos, sistemas subterráneos, etc. Consideraciones a tomar en cuenta. La durabilidad. Se diseña con una dosificación para cada caso específico, que incrementará su resistencia con el paso del tiempo. Para la presión, cerca de los 60 metros de profundidad, el hormigón mejora muchas de sus propiedades. Así, a profundidades muy altas se puede obtener un hormigón de aproximadamente 500 kg sobre centímetro cuadrado. Manejabilidad. Debido a que la cohesividad aumenta significativamente en el concreto, la pérdida de asentamiento en el tiempo es menor. Su apariencia es la de un flujo gelatinoso. Tiempo de fraguado. Es normal que aumente el tiempo de fraguado en el caso de requerirse un fraguado más rápido. No se recomienda combinarlo con acelerantes con cloruros cuando el concreto se ha de colocar en ambiente marino. Contenido de aire. Tiende a aumentar ligeramente, pero mantiene los niveles normales alrededor del 5%. Pérdida de finos. Permite cumplir e inclusive exceder significativamente el máximo permitido en la norma, que equivale al 15% de pérdida de finos. Varios reportes indican que es posible llegar a niveles inferiores al 5%. Resistencia. Tiende a aumentar, por lo tanto se recomienda la combinación con aditivos superplastificantes para recuperar la resistencia. Dosificación. Al diseñar un hormigón se debe tener especial cuidado que las propiedades específicas que están dando al hormigón sean las necesarias, pues los requerimientos de exposición son generalmente mucho más exigentes con las dosificaciones que los requerimientos de resistencia. La trabajabilidad del hormigón es determinada por el asentamiento del cono de Abrams, que debe ser de 15 a 18 centímetros. Su relación agua-cemento debe ser del orden del 0.4 para mantener su característica de autocompactante. Aditivos. Son los ingredientes que se agregan al hormigón antes o durante el amasado, con el fin de conferirles alguna cualidad determinada. En los hormigones marítimos son frecuentemente usados los reductores de agua, retardadores y plastificantes. Técnicas de hormigonado. Las técnicas especializadas han sido desarrolladas para asegurar que el hormigón sea puesto en obra en forma apropiada y eficiente, ya que éste debe ser capaz de desarrollar la resistencia y características asignadas en el diseño. Método Tremier. El método Tremier de llenado por flujo inverso se usa para verter hormigón en presencia del nivel freático o excavaciones donde se empleen lodos tisotrópicos. El hormigón es bombeado de forma continua a través de una tubería llamada Tremier, deslizándola hacia el fondo y desplazando el agua e impurezas hacia la superficie. En el fondo del Tremier existe una válvula para prevenir que el hormigón entre en contacto con el agua. El Tremier debe llegar hasta el fondo de la perforación antes de iniciarse el vertido del hormigón. Al principio, se debe elevar algunos centímetros para iniciar el flujo del hormigón y asegurar un buen contacto entre el hormigón y el fondo de la perforación. Hormigón ensacado. La mezcla seca de hormigón es almacenada en sacos que son llenados hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y luego son cerrados. Una vez cerrados, los sacos son sumergidos y finalmente colocados por un buzo. El concepto de trabajo de esta metodología es dejar el saco con el hormigón seco sumergido, de modo que con la penetración gradual del agua el cemento se irá hidratando.
Hormigón en cubas. Esta técnica se aplica en profundidades de agua superiores a 80 centímetros. El hormigón atraviesa la capa de agua en una cuba perfectamente estanca que se hace bajar lentamente mediante cabrestante o grúa hasta llegar al macizo a hormigonar. La cuba se deposita sobre el macizo y un buzo la abre, elevándose después suavemente para que el hormigón fluya en agua tranquila. Las técnicas antes mostradas son generalmente las más utilizadas en la creación de puertos, pilas de puentes, diques. Se debe tener mucha seguridad al construirlas, ya que éstas estarán en continuo contacto con el agua. Gracias.